Bueno, buenas tardes tengan todos. Vamos a la clase número 5, me parece, de Introducción a la Relatividad General. Y déjenme compartir pantalla. Entonces voy a... la clase número 5, ¿no? Entonces, clase 5 de Introducción a la Relatividad General. Bueno, parece ya más como una introducción a la geometría diferencial, pero bueno. Entonces vamos a comenzar con los temas. Bien, entonces, la vez pasada habíamos comenzado el tema de mapeos inducidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a continuar hoy. Faltó un mapeo. Entonces, básicamente lo que decíamos era que... Déjenme quitar esto de aquí. Si yo tengo aquí una variedad, bueno, aquí teníamos el mapeos inducidos. Mapeos inducidos. Y en particular nos vamos a referir a un mapeo que se llama pullback, ¿vale? Que es como en el sentido contrario al push forward, ¿vale? Ahora vamos a ver el pullback, que es otro mapeo inducido, cuando tienes un mapeo entre variedades. Pues básicamente la idea es que yo tengo aquí una variedad, M, tengo otra variedad, N, y tengo un mapeo, ¿cómo salió ahora? Tengo un mapeo de esta variedad a esta, ¿no? Vamos a decir que aquí está el punto X y aquí está el mapeo F. Entonces en este punto va a ser F de X, ¿no? Bien, entonces el asunto es que este mapeo entre variedades pues va a inducir otros mapeos en los espacios tangentes. En el espacio tangente indujo un mapeo que es lo que llamamos el mapeo diferencial, ¿no? En algunos textos, ¿no? Ese mapeo diferencial también le llaman dfx, ¿no? Porque pues es un mapeo diferencial. Y este mapeo pues va del espacio tangente de la variedad M al espacio tangente de la variedad N. ¿Ok? Déjenme, voy a quitar aquí los avisos porque si no... Bien, entonces también en algunos casos se denota así, pero esto es lo mismo que el mapeo F estrella que habíamos definido la vez pasada, ¿no? Y pero si ustedes se fijan es un mapeo entre espacios vectoriales. Entonces ahora, en el caso del pullback, lo que voy a tener es que igual el espacio tangente, vamos a agarrar aquí el espacio cotangente, perdón, ¿sale? Que lo denotamos con el T estrella M. Voy a tener un mapeo del espacio cotangente, pero déjenme aquí poner el otro espacio cotangente, que va a ser TF de X estrella de la variedad N. Ahora el mapeo, si este mapeo va en esta dirección, ahora el mapeo va a ir en esta dirección, ¿no? Y este mapeo va a ser F con la estrella arriba, ¿no? Este de acá es el pullback. Entonces, este F estrella es un mapeo que va de T, del espacio cotangente, en la variedad N, al espacio
cotangente en la variedad M. ¿Ok? ¿Cómo está definido? Bueno, pues este lo podemos definir fácilmente en términos del push forward o bien del mapeo diferencial, ¿no? Como hemos dicho, este de acá es el push forward, así también lo pueden encontrar, o mapeo diferencial. ¿Okay? Bien, entonces la definición del pullback, pues básicamente es que tomamos un vector en el espacio tangente y una forma en el espacio cotangente, pero de n, ¿no? En el punto f de x. Entonces el pullback de W no sé cuál sea la mejor traducción de pullback, pero bueno, el pullback de W, fíjense, este F estrella actúa, es decir, toma elementos del espacio cotangente en el punto f de x de la variedad n. ¿Okay? Entonces, por eso se dice el pullback de W, que quiere decir esencialmente que voy a tomar F estrella, se le voy a dar sentido a F estrella actuando sobre W. ¿No? Entonces el pullback sobre W va a estar definido como F estrella W, pero F estrella W es otro elemento del espacio cotangente. ¿Ok? Entonces este es la imagen, digamos, de este mapeo, es otro elemento del espacio cotangente en el punto X, pero de la variedad M. Entonces como es un elemento de este, actúa sobre un vector, ¿no? Por eso necesito aquí tomar un vector. ¿Sale? Entonces, ya que tengo este vector, la definición de esta cantidad es básicamente la acción de la forma que tomo aquí en el espacio cotangente. Acuérdense que estas formas, estas son los vectores covariantes, ¿no? Entonces, esta forma es, vamos a decir que este es el punto f de x. Aquí, digamos, extraje el plano tangente al punto f de x de la variedad n. Entonces, este de acá es w, ¿no? Este es un vectorcito también. Y este va a ser mapeado a través del pullback a otro vector, que lo voy a poner en esta dirección para que se note que puede transformar el vector. Y este vector es el F estrella W en el punto X. ¿Vale? Entonces este está dado por omega actuando sobre F estrella por B, ¿no? Donde F estrella, recordamos, es el mapeo diferencial. ¿Ok? Que vimos la vez pasada. Y acuérdense que el mapeo diferencial intuitivamente lo podemos ver también como una transformación, como si fuera una transformación de rotación que tiene el vector cuando paso de un plano, de un espacio tangente al otro, ¿no? Ahora podemos elegir cartas para ver de manera específica cómo se observa esto. Entonces, pues tomamos, yo puedo escribir F estrella W, eligiendo cartas, o sea, de nuestro atlas. Bueno, de los atlas, en cada variedad puedo elegir una carta que contenga en la variedad M al punto X y en la variedad N al punto F de X. Entonces, digamos que F estrella W, pues ya vimos que este de acá es un vector covariante, ¿no? Es decir, es un elemento de este espacio cotangente. ¿Okay? Entonces, se lo puedo escribir como un Z
mu de x mu, ¿no? Aquí ahorita no estoy distinguiendo entre índices de mu o latinos. En realidad aquí son cualquiera porque todavía no le metemos ninguna métrica a la variedad, entonces los voy a estar usando de manera indistinta, ¿no? Bien, entonces, y vamos a decir que la forma omega, pues también tenemos que esta forma es la forma que está en este espacio, ¿vale? El push forward está en este espacio cotangente. Entonces, la omega, sí, de hecho aquí la omega es esta, ¿no? ¿Vale? La omega, pues vamos a llamarla omega alfa de y alfa. ¿Okay? Entonces, para ver cuáles son los elementos, ¿sale? De Z mu, ¿no? Porque al final de cuentas queremos ver cómo transforma estos elementos, ¿no? En última instancia es lo que nos interesa. Entonces, lo que hacemos es actuar, ¿vale? Hacemos actuar F estrella W sobre D nu, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque si yo actúo esto de este lado, Z mu de X mu sobre D mu, ya sabemos que esta es la base dual a esta, y entonces esto es justamente Z nu, ¿no? Entonces por eso necesitamos esta cantidad. ¿Okay? Entonces ya tengo, digamos, Z nu, pues es F estrella, arriba, W es el pullback actuando sobre nu, ¿no? Y esto, ¿cómo lo calculo? Bueno, pues ya sé la definición, es esta, ¿no? La definición del pullback es la acción de esta forma, omega, sobre el mapeo diferencial de este vector. Fíjense que este vector es este vector que está aquí es exactamente el mismo que está acá. Entonces, omega, ¿quién es? Pues omega es esto que está acá. Lo voy a tener aquí, voy a poner en azul para que contraste, omega alfa de y alfa, de aquí actuando sobre F estrella, abajo, pero donde B es solamente de nu. ¿Ok? Entonces tenemos que ir a recordar cómo es F estrella nu. ¿Vale? Ese es parte del asunto. Bueno, F estrella nu, si ustedes recuerdan, voy a ponerlo por acá, F estrella sobre un sobre un vector, ¿no? General, digamos. Esto de acá era un W, que lo voy a poner W tilde, para no confundirlo con este omega. W tilde alfa derivada y alfa. ¿Ok? Donde este W tilde transforma de una manera particular en términos del vector B. ¿De qué manera particular? Pues era un B, que les gusta aquí, gamma, derivada y gamma con respecto al X, no, perdón, aquí me estoy equivocando. No debe ser gamma, debe ser alfa, porque está este índice alfa aquí, alfa y gamma, ¿no? Entonces, estos componentes se transforman de esta manera, ¿no? Pero ahora el B, en este caso, nada más es esta derivada parcial, ¿ok? O sea, en otras palabras, este es 1. Entonces, quiere decir que el F estrella de nu debe ser un D, ¿qué debería ser aquí? Pues aquí debería ser de X nu, y Y, como vale 1, esta es la componente alfa, porque tiene una componente, ¿no? Que sería esta, alfa.
Ese sería básicamente. Entonces, perdón, me estoy equivocando. No es este, es el W alfa, ¿no? Esto es lo que va aquí, entonces el F estrella de the new, pues es dy alfa en dx new por la derivada con respecto a y alfa. Entonces, ya que tengo esto, ahora lo sustituyo aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener aquí que esto de aquí es igual a W alfa de Y alfa actuando. Profe, Ajá. ¿me podría repetir por qué B gamma era uno? Porque este B que tengo aquí es solamente la derivada. Es el elemento base, ¿no? Entonces, no hay aquí, o sea, digamos, este vector B es en general un vector B, pues es el B, vamos a decir, nu por derivada nu. Pero yo nada más lo que quiero es esta componente del vector. Entonces es como si tomara B igual a 1. ¿Sale? Entonces por eso aquí el B gamma es 1. Ok. ¿Okay? Aquí como tengo contraído estos índices alfa alfa, entonces acá estos alfa alfa no puedo ponerlos, ¿no? Porque se violaría la convención de Einstein. Entonces tengo que usar otros índices, por ejemplo, beta, ¿no? Dx nu derivada beta. Pero estos son coeficientes que pueden salir de esta aplicación. Entonces, estos de aquí salen de esta aplicación y lo que voy a tener es W alfa derivada Y beta con respecto a X new, derivada alfa, digo, este elemento base del espacio cotangente actuando sobre beta, ¿no? Y si tú te fijas, este Y es el dual correspondiente a este de beta porque este es derivada con respecto a Y. Entonces, este de acá es la delta de Kronecker alfa beta. Entonces, simplemente tienes esta contracción, que es justamente lo esperado, de acuerdo a la intuición que les había comentado de que un vector covariante transforma ante el push, ante el pullback, simplemente con esta regla de transformación. Es lo único que estamos diciendo es eso. Que cuando yo tengo el mapeo, que está dado al final de cuentas en términos de este Y, ¿no? Porque la función f que aparece acá, acuérdense que no trabajamos con la función f, sino trabajamos con la función f sub phi, ¿no? Entonces, ahí viene la información que está aquí metida en estas coordenadas y alfa. ¿Vale? Entonces, esta es la regla en cómo rota o se mueve, digamos, el vector covariante cuando yo hago un mapeo de una variedad a otra. Entonces, básicamente, se nos está diciendo el pullback. Bien, entonces ahora con esto terminamos básicamente los mapeos inducidos. Y comenzamos con otro concepto que es justamente la derivada del I. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, la idea básica de la derivada del I es que es una derivación particular, ¿no? O sea, así como hay una derivada, digamos, de alguna función, un espacio euclidiano, pues la derivada del I también nos va a dar una derivación que se puede asociar a no solamente a una función, sino en general a un campo tensorial, ¿no? Entonces la derivada del I de un campo tensorial
t, ¿ok? Respecto a un campo vectorial x, ¿ok? Va a ser un operador de derivación de un p-tensor a otro p-tensor, ¿no? Que puede ser covariante o contravariante. Entonces, lo que se hace para poder introducir la derivada de Lie es un poquito más extenso el tema, pero por la cuestión del tiempo entiendo que la idea es llegar a, pues, a lo de relatividad, ¿no? Entonces, en ese sentido se están introduciendo solamente los elementos mínimos necesarios de la geometría diferencial para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, es un poco más extenso este rollo, pero bueno, la idea básicamente es que tenemos aquí mi variedad, ¿ok? Diferencial, y en la variedad podemos definir bueno, vamos a decir que hay un campo vectorial, ¿ok? Que se mueve sobre la variedad. No necesariamente tienen que ser exactamente así como lo dibujo. Pueden ser más complicados los campos vectoriales. Es un campo vectorial arbitrario que se va a considerar. Y bueno, cuando se hace un cálculo concreto, pues sí se tiene que considerar un campo vectorial específico, ¿no? Entonces, sobre un campo vectorial, o sea, acuérdense que el campo vectorial es simplemente cuando asignamos tensores, ¿vale? En cada punto de la variedad, ¿ok? Entonces, con eso construimos un campo vectorial o un campo tensorial, ¿no? Exactamente en el mismo sentido. Entonces, en este caso me refiero al campo vectorial y le vamos a llamar el campo vectorial X, como dice acá, ¿no? El campo vectorial X. Entonces, con el campo vectorial, yo puedo seguir las direcciones de los vectores con azul y formar unas curvas. Estas curvas se llaman, fíjense, estas curvas son construidas de tal manera, o sea, son curvas sobre la variedad, pero construidas de tal manera que los vectores tangentes en cada punto de la curva, los vectores que forman el campo vectorial, son tangentes en cada punto de la curva, ¿no? Entonces aquí voy a tener otra curvita, ¿sale? Y así puedo formar todas las curvas, ¿no? Estas curvas se les llama curvas integrales y básicamente se definen, o sea, nos dan una idea de cómo se mueve el campo vectorial a lo largo de la variedad, ¿no? Entonces, este es un concepto que se había definido en cálculo 4, creo, cálculo 3. Ajá, adelante. ¿Estas curvas tienen dirección o algo así? No, o sea, las curvas, pues son, aparte de una curva, es un mapeo, ¿sale? Que va en este caso, de un intervalo en los reales a la curva, ¿no? Esta es una curva. Que de hecho, la curva, vamos a denotarla de una vez aquí, la vamos a anotar por F, ¿ok? Y esa curva tiene depende de T, digamos, ¿ok? Porque aquí está el intervalo. O sea, este intervalo nos va a decir todo la imagen que se va a mover la curva, ¿no? Pero además la curva va a depender en cada punto de la variedad, ¿no? Entonces aquí va a depender de X, ¿ok? O sea, esta función que representa la curva se va a mover sobre X, ¿no? Bien, entonces estas curvas integrales satisfacen estas funciones, ¿no? Que son f mu de x sobre
de T, y aquí sería la componente muésima del campo vectorial X, evaluado en f de Tx. Esa sería la definición. Entonces, por ejemplo, estos detalles no están introducidos ahí en el texto, pero es necesario para poder encontrar las expresiones de la derivada de Lie, actuando sobre los campos, ¿no? Bien, entonces, acuérdate que la F, bueno, si lo pongo en términos de la C para que sea más claro, voy a ponerlos en términos de la C, cuando mapeamos esta C a un punto aquí, tenemos que hacer nuestro mapeo al espacio Rn con la coordenada phi. Entonces este va en esta dirección, este va hacia arriba. Entonces de aquí construimos el mapeo que va de los reales hasta acá, ¿no? ¿Cómo lo construimos? Con phi con posición C, ¿no? Phi con posición C. Si tú te fijas, esto tiene, o sea, phi con posición C es lo mismo. Bueno, actuando sobre T, es lo mismo que X mu, bueno, X1 de T, X2 de T, etcétera. ¿Ok? Pero ahora, lo que yo quiero es que no me quiero quedar, o sea, porque de acá nada más en el punto T igual a 0 me va a dar el vector tangente, ¿no? ¿Vale? Pero no me quiero quedar solamente en ese punto, sino me quiero mover a lo largo de todos los puntos que va definiendo el campo tensorial, o el campo vectorial en este caso, ¿no? Entonces, por eso extiendo el concepto a no solamente sino a una función f que depende, ¿vale?, de los puntos de la variedad. ¿Okay? Ese es el asunto, ¿no? Bien, entonces ya tengo esto. El punto es que estos f también lo podemos denotar simplemente como f sub t. ¿Ok? Resulta que este conjunto de funciones, ¿sale? Definen también un grupo uniparamétrico, ¿sale? Definen un grupo uniparamétrico. Lo puedes pensar como si fuera el tiempo, ¿no? En el que va moviéndose este vectorcito. Y, el producto del grupo está dado básicamente por la composición. Si yo tengo la composición de dos de estos mapeos, pues esto me va a ser f de t más t'. O también la inversa, por ejemplo, de menos t, va a estar dada básicamente por el mapeo inverso en t. El elemento identidad es en el punto 0, ¿vale? El mapeo 1, básicamente, etcétera, ¿no? Entonces, el mapeo 1, pues básicamente va a corresponder con la coordenada x, ¿no? Con la coordenada x, en donde inicia la curva, ¿no? Entonces, el asunto es que el conjunto de estas funciones van a definir un grupo de diffeomorfismo, de hecho, un grupo uniparamétrico, ¿no? Porque nada más tienes aquí un parámetro y de hecho, pues, debido a esta regla, es un grupo abeliano. ¿Okay? Bien, entonces, a ver, permítanme un tantito.
Bien, jóvenes, vamos a continuar. Bien, entonces tenemos este conjunto, digo, este grupo, y entonces ya con esto podemos definir, digamos, la derivada de Lie. Ok. Básicamente se va a definir de la siguiente manera. Entonces, la derivada de Lie. Profesor, Sí. creo que no está presentando la pantalla. ¿No? Ah, ok. No. Perdón. Ahí va. Ya, ¿verdad? Ya se ve la nota, ¿no? Ya. Bien, la derivada de Lie en un punto de la variedad, ¿ok? En X, de un tensor contravariante está definida por el siguiente mapeo, ¿no? Ahorita vamos a más o menos darle sentido al asunto. Entonces vamos a denotar la derivada como L sub X, pero este X es mayúsculo, que se refiere al campo vectorial X. ¿Ok? Y esto actúa sobre el tensor contravariante en el punto, aquí lo voy a poner minúsculo, X, ¿ok? De la variedad. Y esto de acá está definido como el límite, como una derivada ordinaria, límite cuando t va a 0, de 1 sobre t, de el mapeo diferencial inverso en t, actuando sobre el tensor, pero definido en el punto ftx menos el tensor en el punto x. Esa es básicamente la derivada. Entonces necesitamos trabajar un poquito con ella para poderle dar sentido geométrico a esta derivada. Pues básicamente, yo creo que lo más sencillo para trabajar es la derivada es considerar el caso primero, antes de un tensor de segundo rango, considera el caso de un vector, ¿no? Un campo tensorial, de un campo vectorial. Que este T sea un campo vectorial y ver cómo opera, ¿no? Entonces, el resultado, uno de los resultados es el siguiente, ¿no? Se puede verificar, que ahorita lo vamos a verificar, ¿no? Se puede verificar que la derivada de Lie sobre el campo vectorial, con respecto al campo vectorial X, de otro campo vectorial Y, satisface la siguiente regla, ¿no? X mu de las componentes del campo vectorial X, bueno, luego poner X mu, derivada parcial mu Y nu menos Y mu, derivada parcial mu X nu, en la base N1. ¿Ok? Donde el campo vectorial X es X mu, derivada mu, y el campo vectorial Y es Y nu, derivada mu. ¿Ok? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, vamos a utilizar básicamente esta definición que tengo por acá. ¿Vale? Estoy remarcando en amarillo. Para este caso particular. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, es una prueba básicamente de que esto es así. Entonces, todo el desarrollo que hizo
la introducción de la derivada del I nos permitió estudiar propiedades de las variedades, especialmente aquellas asociadas con, digamos, con propiedades de simetría, ¿no? Porque resulta que esto hereda ciertas propiedades de simetría que puede tener la variedad, ¿no? Por ejemplo, asociadas a las posibles simetrías que haya, ¿no? Por posibles transformaciones de simetría. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular esto? Primero vamos a una imagen para tener una idea de lo que significa la derivada del I, o tener una idea al menos intuitiva, ¿no? Entonces, imaginemos que por aquí tenemos nuestra variedad y por aquí tenemos una de las curvas integrales, ¿no? Entonces, voy a pensar que este es el punto X. Déjenme moverla un poco, ¿no? Para acá. Vamos a pensar ahí que ese es el punto por aquí. Elijo un punto X. Y entonces, este de acá es una curva integral, ¿no? Entonces, la curva integral me muevo yo con la función f de t. ¿Qué significa esto? Que dado el punto inicial x, ¿sale? Como si fuera una ecuación diferencial, como si fuera la curva del movimiento de un cuerpo, ¿no? Dada el punto x inicial, pues yo puedo utilizar ¿vale? Sobre este punto x y moverme hasta el punto x', que va a estar dado por f de t x, ¿ok? Que acuérdense, denotamos este sub t o bien f de tx, ¿no? Entonces, con este f me muevo a través de esta curva integral a otro punto, ¿no? Bien, ahora, por aquí, en este punto x, tengo mi campo tensorial, digo mi campo vectorial, perdón, y digamos que en este punto, pues acuérdense que el de la curva integral se genera con el campo tensorial X. Disculpe, ¿puede repetir lo último Sí. que dijo? Más o menos cuando dijo por aquí. Se está trabando, creo. Que la curva integral, la roja, la generas con este f, ¿no? O sea, con este f en el punto t, al tiempo t, con el punto inicial x, obtengo el x'. Pero a su vez este f es determinado, como vimos acá arriba, con esta ecuación diferencial que es definida a través de las componentes del campo vectorial x. ¿Okay? Bien, entonces, pero por otro lado yo puedo tener por aquí digamos, otro campo vectorial, el y, ¿no? Y el y, pues a su vez también tiene otras curvas integrales, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, en x puede pasar la curva integral por acá, depende un poco de la naturaleza de los campos, ¿vale? Y entonces en este punto, pues yo voy a tener esta curva integral, digamos, con otra función, no f, vamos a decir g de t de x, yo me voy a mover para acá, ¿vale? Y esta me va a mover g de t x', ¿ok? Con esta me muevo hacia acá, ¿vale? Con estos puntos. Pero en este punto, yo voy a tener tangente a este punto, voy a tener al vector y, ¿sale? Evaluado en f de tx, ¿no? En este punto de aquí.
Déjame borrar un poquito aquí. No se nota muy bien. Yo tengo f de t x, ¿no? O sea, y evaluado en el punto ftx. ¿Ok? Bien, ahora, acuérdate que los vectores, pues, son elementos del espacio tangente. Entonces, el vectorcito aquí, ¿vale? Pertenece, este vector que está dado por este y que está acá, este pertenece a, al espacio tangente, digamos, al TF. En este caso va a ser un mapeo en sí mismo, ¿no? Entonces, voy a tener aquí f de x, m, ¿ok? Porque tengo esto de acá, ¿no? Bien, ahora, en el punto x, ¿vale? Yo puedo definir el y, puedo definir el y aquí, el vector y, pero en el punto x, nada más, ¿no? ¿Vale? Listo, ¿no? O sea, aquí tengo mi campo vectorial, este va a pertenecer al espacio tangente, x también en la misma variedad, ¿no? Porque tenemos solamente un mapeo en sí mismo, ¿no? Bien, ahora, este que está acá, este vector, yo lo puedo mapear con el pullback de este, ¿sale? A este de acá, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo mapeo? Con un f menos t, ¿vale? Déjame por aquí un poquito. Va a tener f, perdón, con el mapeo diferencial, no con el pullback, con el push forward. Yo me puedo ir de este a este, hacia acá, ¿no? Pero en esta dirección, ¿no? Entonces voy a tener ft estrella, 15 horas. ¿No? Acuérdense que el pullback era arriba, entonces es push forward, ¿vale? ¿De quién? ¿No? Entonces voy a ver aquí. O sea, este de acá va en esta dirección. Entonces, f menos t, el mapeo diferencial del vector y evaluado en este punto. Entonces, si te fijas, este término es otro vector, pero ya en este punto x. Entonces, este es otro vector que lo voy a poner aquí. Este de aquí es justamente este vector. Entonces, la derivada de Lie lo que hace es comparar estos dos vectores y tomar el límite cuando esto de acá se junta, ¿sale? Cuando esto de aquí se junta infinitesimalmente con esto, y tienes que hacer este tratamiento porque este vector no pertenece al mismo espacio vectorial que pertenece este vector. Pertenecen a distintos espacios vectoriales. Entonces, con el mapeo diferencial, puedes tratar el caso en donde ya el nuevo vector comparado con este, ¿vale? Pertenecen al mismo espacio vectorial. Entonces, como pertenecen al mismo espacio vectorial, en efecto, yo puedo sumarlos, restarlos, etcétera, ¿no? Como está aquí. Bien, entonces vamos a hacer esos tratamientos ya de manera específica, ¿no? Así, bueno, digamos, para poder probar, en efecto, esta fórmula que está acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, primero, y evaluado en f de t, ¿quién es, no? Profe, ¿Sí? entonces la derivada de Lie lo que hace de un campo vectorial cuando derivamos un campo tensorial con respecto a un campo vectorial, así tal cual dice la definición, es mover este vector que tenemos en un campo vectorial al tensorial. Campo vectorial al tensorial. No, no, no. O sea, lo que hace o sea, lo que tú quieres es estudiar la manera en cómo los tensores, los campos tensoriales más bien, transforman. ¿Ok? Entonces,
pero con respecto a las líneas definidas por un campo vectorial. ¿Ok? Entonces, digamos que en efecto depende, digamos, la derivada de Lie depende de cuál sea el campo vectorial. Porque pues no va a ser lo mismo, digamos, que el campo vectorial sea uniforme y yo compare estos dos tensores o estos dos vectores, que si yo el campo vectorial de repente aquí tus curvas integrales son circulares, por ejemplo, pues en ese caso los campos vectoriales pueden ser distintos, ¿no? Entonces, por eso se utiliza, digamos, el campo vectorial fijo, ¿no? Que es el X. Entonces, respecto a este campo vectorial, tú comparas o tú ves qué tanto cambia otro campo vectorial o un tensor, ¿sale? En un punto dado, ¿ok? ¿Vale? O sea, ¿qué tanto va a estar cambiando, ¿no? O sea, porque no va a ser lo mismo, digamos, que aquí, digamos, yo tenga aquí mi vector, mi campo vectorial Y. Entonces, cuando pasa por este otro campo vectorial, pues este apunta en esta dirección, ¿no? Pero si yo lo traslado para acá, pues este va a apuntar en otra dirección, ¿no? Entonces, para poder comparar este con este, lo que hago es justamente el mapeo diferencial. O sea, mapeo este al correspondiente espacio vectorial y entonces comparo los dos y puedo decir, mira, este difiere de este y la diferencia básicamente es la diferencial, ¿no? Pues es la derivada de Sí, entendí bien. Entonces, con el pullback, ¿podríamos hacer algo parecido a una integral de Lie? No, con el pullback lo que haríamos sería para el caso de las formas diferenciales. O sea, con el pullback vamos a poder darle sentido ahora a esta cantidad, L sobre el campo vectorial de omega, ¿ok? Donde omega es es un elemento del espacio tangente. Entonces, porque aquí estamos hablando nada más de un campo vectorial y de hecho dijimos la derivada de Lie para el caso de campos contravariantes, campos tensoriales contravariantes. Entonces, el pullback serviría para campos vectoriales, para campos tensoriales covariantes. Para eso serviría el pullback. Entonces, si quisiéramos regresar este vector al espacio en donde estaba, ¿podríamos hacerlo de alguna manera? ¿O sería otra vez usando la derivada de Lie con respecto al otro espacio y ver cómo se traslada al otro? No, o sea, al final de cuentas, o sea, la derivada de Lie nada más, digo, estos mapeos, F, stray, etcétera, nada más se utilizan para poder llevar este vector al espacio tangente en donde está este. ¿Okay? Entonces, en realidad no es que uno se regrese, ¿no? O sea, digamos, ya después de que tomas el límite, pues ya esa es la derivada de Lie, ¿no? Ahora, si uno quiere ir de un espacio a otro, pues simplemente con el push forward, ¿no? A lo que me refería era a si pudiéramos hacer algo similar a una integral de Lie. Bueno, no, ahí es distinto, ¿no? O sea, de hecho, para integración necesitas definirlo de las formas exteriores, ¿no? Sí se requiere introducir un poquito más conceptos, pero se necesita un poco más de concepto, ¿no? O sea, no es tan inmediato. Okay. Es que usaba la misma base de lo de la derivada y que la integral era la primitiva, entonces pues eso, creí que podría ser algo similar. Sí, digamos, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Porque no es en sí una derivada tan sencilla. O sea, sí va a cumplir con algunas propiedades de derivada, como
como la regla de Leibniz y cosas así, pero hay que ser cuidadoso. Entonces, pero mira, vamos a ver cómo es el resultado, ¿no? Otra última pregunta. Y puede sonar algo raro, pero ¿en qué casos podríamos usarlo? ¿Sería algo como cuando estemos trabajando en diferentes espacios y querramos para ver estos vectores eh, que estamos generando en las curvas? ¿Cómo sería? ¿O físicamente cómo lo podríamos usar? Ok. Sí, pues digamos que si estamos interesados en estudiar campos vectoriales sobre, mm, eh, bueno, una manera, un ejemplo más sencillo, ¿no? O sea, digamos en general, si tienes campo vectorial, pues te interesa ver la dinámica del campo vectorial sobre la variedad, entonces, pues la derivada de Lie te va a capturar un poco de información respecto a esa dinámica, ¿no? Pero hay otro ejemplo más en donde se va a utilizar más, y el hecho de que la derivada de Lie, que vamos a definir en un momento, que está aquí, ¿no? Esta derivada de Lie resulta que cumple también con las propiedades de un conmutador por el hecho de que este es un signo menos, ¿no? O sea, es decir, si yo intercambio x con y, la derivada de y con respecto de x con respecto a y va a ser el negativo de esto, ¿ok? Entonces va a funcionar como un conmutador, ¿vale? Ahora, cuando ese conmutador, digamos, pues va a definir, digamos, una especie de conmutador entre campos vectoriales, y con ese conmutador, que es básicamente la derivada de Lie, podemos construir el tensor de curvatura. Por ejemplo, el tensor de curvatura de Riemann, y bueno, pues ya de ahí, si tienes el tensor de curvatura, puedes, las ecuaciones, digamos, que describen la gravedad, por ejemplo, pues están en términos directamente del tensor de curvatura. Entonces, la derivada de Lie te va a hablar de eso, ¿no? Te va a dar información. Una vez que ya dotemos, digamos, a la variedad de una métrica, entonces la derivada de Lie respecto a esa, utilizando esa métrica, nos va a dar información también de la curvatura, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces vamos a derivarla antes, vamos a obtener este resultado, y entonces fíjense, el y en el punto x, pues es el campo tensorial y mu evaluado en el punto x por la base de mu, ¿no? Entonces, y en el punto f de x, pues va a ser el campo tensorial. De hecho, aquí voy a borrar. Aquí va a ser el campo tensorial evaluado en el punto f de t de x, ¿ok? Por la base, pero ahora la base eh, va a ser de mu, digamos, pero no es la misma base que está acá, ¿no? Porque esta base está evaluada en el punto ft de x, ¿ok? Bien, ahora, ¿quién sería f de t? Bueno, como queremos tomar un infinitesimal, que este t sea un pequeño, pues entonces utilizo la ecuación diferencial que teníamos hace un momento con respecto al tiempo, donde esto de acá es x mu, digamos, este era mu, y tomo que el punto inicial, pues en cuando t es igual a 0, es justamente el punto x, ¿no? Entonces sería mu de x de t, esto es aproximadamente x, ¿no? de mu, más t, ¿no? Por el campo tensorial x mu, ¿no? Entonces, y este x mu también depende de x, ¿no? Porque es el campo tensorial, son las componentes del campo tensorial. Entonces, esto lo sustituimos acá. Esto evaluado en f de t. Y vamos a tener y mu, x nu, vamos a ponerle otro índice para no confundir con este mu, evaluado en t mu, que también a su vez depende de x, en la base, bueno, aquí es mu.
¿Okay? Aquí es new. ¿Vale? Y aquí es mu evaluado en f de t de x, ¿no? Entonces, pero este f de t de x también es igual, ¿no? Se es evaluado en x new más t x new. ¿Okay? Bien, ahora, pues, como este t es muy pequeño, yo puedo hacer aquí una expansión en series de Taylor. Y entonces voy a escribir y mu evaluado en x new más t por la derivada de new, ¿sale? Por la componente nuésima, digamos, de y mu, todo esto multiplicado por x mayúsculo new, ¿sale? Evaluado en la base mu, pero en el punto x nu más t x no. Acá también tengo otro errorcito. Debe ser nu. Y debe ser mayúsculo y no. ¿Ok? Entonces esto es lo que vale y f de tx, no. Ahora, pues vamos al mapeo diferencial, ¿no? O sea, nada más que ahora este vector, que está evaluado en f de t de x, lo mapeo con este f de t diferencial, f de t de x, ¿no? Vamos a mapear ese vector. Entonces este vectorcito, fíjense, este vector pues tiene estas componentes, ¿vale? Son estas componentes del vector. Esta es la base, pero en el punto x no más t, x no. Y lo voy a mapear con el mapeo diferencial, pero con menos t. ¿Okay? Entonces, este f menos t, pues va a ser básicamente esto mismo, pero con un signo menos. Ahora, acuérdense recordar que f estrella de b es igual a w alfa de la derivada de y alfa, ya en la base en x, ¿no? O sea, este ya sería como en la base en x, que de hecho, quizá lo más adecuado es ponerle x, ¿no? También, para no errarle. O bien lo voy a poner así, mira, para no confundirnos. Lo voy a poner de alfa en x, ¿ok? Porque este ya es en x. Bien, entonces, donde este W alfa transforma, acuérdense de alguna manera, que es con las componentes de este B, mu por la derivada de y alfa de x mu. Entonces vamos a ver quiénes son estas cantidades en este caso. Bueno, B mu, pues como yo quiero hacer el mapeo diferencial sobre este vector, pues B mu son las componentes de este vector, ¿no? ¿Y quiénes son las componentes de este vector? Pues es este, ¿no? Entonces, esa parte ya queda, ¿no? Ahora, este factor, que es como una matriz jacobiana en este caso, porque el mapeo es el mapeo F es de la variedad en sí mismo, pues simplemente es la transformación de coordenadas de y, que te va a dar este F con menos t, ¿sale? Entonces, este resultado va a ser el siguiente, ¿no? Déjame mover un poquito. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Déjame lo pongo con rojo. Entonces, B mu, que sería esto que está acá. Entonces voy a tener y mu x más t de nu y mu multiplicado por x mayúsculo nu. Esto de acá es básicamente este de aquí, y luego derivada de y alfa con respecto a x mu, pero ¿quién sería y alfa? Pues es f en menos t, o sea, es decir, es esta cantidad, que sería x alfa menos t x alfa, ¿ok?
y luego multiplicado por la derivada en alfa, ¿no? Pero ya en el punto X, ¿no? En el punto X, y entonces ahora sí, pues ya puedo comparar este con Y en X, ¿no? Que nada más está dado por Y mu, evaluado en X, por la derivada mu, evaluado en X. Entonces aquí nada más hay que hacer el álgebra, multiplico este término por este término, por este término. Bueno, aquí, a tomar la derivada, este factor nos va a resultar en delta mu alfa menos t, derivada mu, x alfa, ¿no? Entonces hay que hacer las derivadas y obviamente tomamos solamente términos lineales en t, porque los términos cuadráticos se van a anular en el límite. Entonces, en efecto, si yo construyo la cantidad 1 sobre t, Profe, f menos t, ajá, lo que está multiplicado no también sería una delta por t. ¿está? Ajá. No, porque aquí este es x mayúscula. Ah, es cierto, cierto. Y las componentes del campo tensorial x. Entonces aquí sería f de t de x menos y en x. Y esto de acá sería, fíjense, vamos a hacer los productos, va a ser este primero con este, ¿no? Entonces ese de acá va a ser 1 sobre t. Y, como aquí hay un alfa alfa, pues va a ser mu. Aquí va a transformar en mu. Va a tener y mu evaluado en x por d mu en x. Luego el siguiente término, que el lineal en t, va a ser este y este. Igual el mu, este alfa transforma en mu. Y va a tener t, derivada nu, y mu, por x nu mayúscula, por la derivada en mu en x. ¿Okay? Y luego el otro lineal en t sería este con este primero, ¿no? Sería este, o sea, este y este. Pues ahí aparece un signo menos, t va a ser y mayúscula, mu por la derivada mu de x alfa, pero, de x alfa nada más, y aquí sería de alfa en x. ¿Ok? Y luego el último término, que es la resta, ¿no? Pero ese término es exactamente igual al primero, y luego más órdenes de t cuadrado. Entonces, aquí podemos ver que este primer término cancela con este primer término, este t cancela con este t, y todos los órdenes cuadrados pues van a ser del orden lineal, de tal manera que en el límite cuando t va a 0, pues solamente sobrevive esto que está acá, ¿no? Y voy a agregar aquí el nu, ¿vale? Este alfa lo voy a llamar como, no, para que sea mu también, lo voy a llamar mu aquí y a este lo voy a llamar nu, ¿no? Entonces, de esa manera, tengo que la derivada del i del campo vectorial y con respecto a este otro campo vectorial, pues nos va a dar, va a ser x nu, derivada nu, de las componentes y mu, menos y nu, derivada nu, de las componentes x mu, de derivada mu. Y esto también define lo que se llama el conmutador de Lie. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de la derivación. ¿Puedes subirlo tantito, Sí. por favor?
Ok. Esa es básicamente la derivada de Lie. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Bien, entonces, esta sería la derivada de Lie. Y se puede verificar varias propiedades, ¿no? Que les voy a mostrar aquí en un libro. No sé si lo alcanzan a ver. Es el libro de Nakahara, que también lo había mencionado. Entonces, déjenme ponerlo en una página. Ok, aquí tengo varias de las propiedades. Aquí está el resultado que estamos encontrando, ¿no? Que es la ecuación 5.49a, nada más aquí él denota de esta manera la base de las derivadas, ¿no? Pero bueno, aquí hay varias propiedades. Por ejemplo, el bracket de Lie actuando sobre f. ¿Sí? O sea, obviamente el bracket de Lie, que es la derivada de Lie, es también un vector, ¿no? Entonces los vectores, acuérdense, los campos vectoriales o los vectores también actúan sobre funciones. Entonces uno puede probar, por ejemplo, que el bracket de Lie, que muestro aquí en la ecuación 550, cumple con esta propiedad fácilmente, ¿no? O sea, en esencia, pues solamente es tomar las derivadas y listo, ¿no? O sea, digamos, o sea, una manera de hacerlo es lo siguiente, ¿no? O sea, definimos el bracket de Lie de esta forma, ¿vale? Y tú puedes probar que la derivada de Lie, que está dado de esta forma, es exactamente igual al bracket de Lie. ¿Vale? De hecho, quizá lo podemos hacer antes de que termine la clase, ¿no? Sí, porque aquí lo mostré como si fuera una definición, pero sí, en efecto lo puedes derivar si uno define x, y actuando sobre f. Vamos a definirlo como la acción del campo vectorial y sobre f, y luego el resultado, que es otra función actuada sobre x, menos y, x actuando sobre f, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que x es lo mismo que x mu por la derivada mu de quién, de y mu, y nu por la derivada nu de la función f, ¿no? ¿Vale? Y luego, entonces aquí esta derivada la tienes que actuar sobre y nu y derivada nu de f. ¿Ok? Luego va a ser menos, lo mismo, pero acá con el campo vectorial y nu derivada nu de x mu derivada mu de f, ¿no? Entonces tomamos las derivadas y voy a tener términos cruzados. Va a ser la primera derivada, y derivada mu
de y nu por derivada nu de f, ¿okay? Más, por la derivada de Leibniz, por la regla de Leibniz, más x mu y nu derivada mu derivada nu de f, y luego el resto va a ser menos y nu derivada nu x mu por derivada mu de f menos y nu x mu derivada nu derivada mu de f. Pero bueno, aquí estos conmutan y las derivadas también conmutan, entonces este de acá cancela. En efecto, yo puedo factorizar aquí y puedo ya, digamos, eliminarme la acción de f y entonces decir que en efecto x, y es lo mismo que x mu derivada mu y nu menos, a este le voy a llamar también mu, ok, y nu, no, mu derivada mu x nu, todo esto actuando por d nu, ¿no? Y como esta derivada es la base, pues en efecto, pues esta es lo mismo que, o sea, de aquí se concluye que esto es lo mismo que la derivada del I del campo vectorial. Entonces, el campo, la derivada del I del campo vectorial Y con respecto al campo vectorial X es exactamente lo mismo que el bracket del I. Y bueno, el bracket del I pues satisface una serie de propiedades, por ejemplo, propiedades de bilinearidad, como está mostrado aquí en este ejercicio, propiedades de antisimetría, satisface la identidad de Jacobi, ¿vale? Y bueno, otras propiedades, por ejemplo, el mapeo diferencial del bracket del I, este F estrella se distribuye en los elementos del bracket, ¿no? Eso es entre otras propiedades. Pero bueno, todo este cálculo que es sobre variedades, que es utilizando la derivada del I, no hace alusión a ninguna métrica, ¿no? O sea, es un cálculo en donde aquí la variedad, o sea, aquí si ustedes se fijan no hay métrica, ¿vale? O sea, no necesitas dotar, digamos, a la variedad de ninguna métrica para poder hacer diferenciación. Y esa es un poco la virtud de la derivada del I. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿sí conmutan? No conmutan. Pero cuando estábamos haciendo el conmutador de Lee, dijo que conmutaba. No, Sí. anticonmutan. Ok. Sí, o sea, de acá Sí, porque hace 2 veces, sí. vas a probar. De hecho, algunos de los ejercicios que les voy a encargar van a incluir esto. Probar estas propiedades, por ejemplo, ¿no? Es una anticonmutación, ¿no? Entonces, digamos nada más para de manera intuitiva, sin meterme ahorita a los detalles, sobre lo que me preguntabas. Cuando tú, o sea, la variedad aquí, como les digo, no está equipada con ninguna métrica ni ninguna conexión, ¿no? Cuando vayamos a definir lo que es la curvatura, tensor de curvatura de Riemann, ya se define lo que es la geometría riemanniana. Ahí tú tienes que dotar, digamos, a la variedad. Ya no nada más ves la variedad solita, sino además le metes una métrica.
¿sale? Con esta métrica tú vas a definir propiedades geométricas como son en este caso la curvatura. Y uno puede definir lo que es una derivada covariante, que es compatible con la métrica, ¿sale? Una derivada covariante que es compatible con la métrica, a través de otra noción que se va a definir un poquito más adelante, que se llama la derivada covariante. Entonces uno va a poder mostrar, por ejemplo, que la derivada covariante, por ejemplo, sobre una función es lo mismo que la derivada del i sobre una función. ¿Okay? Y ahora, a lo que voy con lo de la curvatura, es que la curvatura, en esencia, es un conmutador de dos campos tensoriales de estas derivadas covariantes. O sea, esto de acá está relacionado con la curvatura, ¿no? Digamos. Entonces, pues en efecto, la derivada del i pues tiene muchas aplicaciones en ese sentido, pero yo creo que lo más importante, el mensaje yo creo que más importante que se tiene que destacar es que uno definió, digamos, esta regla de derivación de los campos tensoriales sin hacer alusión a ninguna métrica, ¿ok? O sea, sin necesidad de equipar a la variedad con ninguna estructura extra como lo hace en la geometría riemanniana. ¿Ok? Bien, muchachos, pues ya no acabé lo que quería, que era encontrar la derivada del i de un tensor de rango 2, que ese era un poco el propósito, por qué calcular esto, pero uno puede demostrar, digamos, eso va a quedar ya para la siguiente, puedes mostrar que la derivada del i de un tensor, o sea, las componentes de la derivada de un tensor de rango 2, que es como viene en las notas, cumple con esta propiedad, xi derivada tjk, ahorita les voy a ilustrar para que ustedes lo hagan, xi, cómo se obtiene, ¿no? T y k derivada xj, xi menos tji derivada xk, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtienes esta derivada? ¿Cómo obtienes esta expresión? Pues vas a tener la derivada del i. No tienes que hacer todo lo que hicimos antes, ¿no? Sino es suficiente con expresar al tensor como es contravariante, pues va a ser t y j derivada i derivada j, ¿no? Esa es la base. Y la derivada del i de t lo vas a poder expresar como la derivada del i de x de ti actúan sobre las componentes por i. ¿Vale? Entonces, como estas ya son funciones, pues simplemente ahorita les voy a decir cómo actúa esta derivada, ¿no? Y luego va a ser más t y j derivada del i sobre x de este vector nada más. Producto directo de dj más t y j derivada del i, perdón, aquí sería derivada i, producto directo, derivada x de derivada j. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo hacerlo, porque es justamente, de acá es la componente iésima de un vector, también, y pues es la derivada del i de una función, pero uno puede probar utilizando una definición, que la derivada del i de una función en esencia es x actuando sobre la función. Y esta x actuando sobre la función es x mu, derivada mu de la función. ¿Ok? Entonces, en cierta forma, pues es muy útil, digamos, ¿no? El concepto, ¿no? Y bueno, haciendo eso,
tú vas a poder probar que la derivada de Lie, las componentes I, J, de la derivada de Lie de un tensor de segundo rango, tiene esta expresión. Entonces, una de las características importantes de esto es uno de los ejercicios que se encargó de tarea, y es que esta expresión generaliza, por ejemplo, para el caso de funciones, el hecho de que esta acción sea invariante de Cartan, no sé si se acuerdan, que esto de acá es invariante de la elección de la carta. ¿Y por qué es importante eso? Ya cuando veamos la física, porque la carta representa el marco coordenado en el que estamos trabajando. Entonces, si yo obtengo cantidades que son invariantes de carta, pues entonces eso refleja el hecho de que tenga cantidades que sean invariantes ante sistemas de coordenadas, ¿no? Y eso es lo que es la física, al final de cuentas, que no depende del marco de referencia que estás utilizando para describir el sistema, ¿no? O sea, ese es el gran aporte de la relatividad, de que las ecuaciones son invariantes de coordenadas, no dependen del marco de referencia. Entonces, en ese sentido también las expresiones que se puedan encontrar utilizando la derivada de Lie, pues nos van a dar expresiones que sean invariantes ante el sistema coordenado. Bueno, creo que ya me pasé bastante, bueno, no más 9 minutos. Ajá. Profe, Sí. ¿se puede hacer otra pregunta? Sí. Entonces, con esta X que estamos definiendo, ¿podría decirse que sería como nuestra métrica? No, aquí no hay métrica. Bueno, si quisiéramos encontrar ya una derivada contravariante, pero tuviéramos una métrica distinta, pudiéramos usar una derivada de Lie, por lo que dijo, ¿no? Que eran similares. Entonces, mi pregunta es, estas X's eran en nuestras coordenadas de nuestra variedad, ¿no? Estas X que están acá. Ajá. No, estas son las componentes del campo vectorial X, de este campo vectorial que está aquí, ¿no? Encerrado en... Ok. Sí. Estas son las componentes del campo tensorial, del campo vectorial, perdón, y esta depende de X, ¿no? De las coordenadas de la variedad, ¿no? Sí, acá no tenemos métrica, ¿no? O sea, no hay, es la variedad solita, y aún así podemos definir todas estas propiedades. Pero si ya definiéramos una métrica, okay. O sea, de ahí pudiéramos encontrar la derivada de Lie. Sí, también. Sí, o sea, porque la derivada de Lie es una propiedad, o sea, es decir, es una propiedad que está asociada a los cambios que tiene un campo tensorial a lo largo de un campo vectorial. ¿Okay? Dado, ¿no? Ejemplo, si usáramos FLRW, ¿cómo quedaría la derivada de Lie? Que sería igual a la derivada contravariante, ¿no? ¿Cuál parte dices tú? Si utilizáramos la derivada de Lie a un tensor que estuviera definida, no sé, en la métrica FLRW. Es que tengo una duda por una partecita de... Ajá, sí, pero es que... digamos que ahí, o sea, la diferencia es que, digamos, ahí lo que tienes es, vas a tener una variedad, ¿no? Y vas a tener una métrica, vamos a decir, que es específica, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, digamos, en esta variedad, en ese espacio-tiempo, pues vas a tener campos o vectoriales, ¿no? Que pueden representar alguna cantidad física, ¿no? Vamos a pensar que, pues como esta métrica se utiliza más que todo para estudiar cosmología, vamos a pensar que tenemos la expansión del universo, ¿no? Y yo estudio un flujo de fluido, ¿vale? Que es representado por algún campo vectorial, B mu, D mu, ¿no? Ahora ya en la métrica,
O sea, es decir, aquí sí, bueno, estas serían coordenadas locales todavía, pero aquí ya este mu pues tiene sentido en el sentido de que va de 0, 1, 2, 3, y los campos, cuando ya tienes una métrica, transforman, o sea, suben y bajan índices con la métrica. O sea, ya aquí con la métrica yo puedo, por ejemplo, pasarme de este campo vectorial al campo vectorial covariante, ¿no? Pero bueno, este BMU, el significado, puede ser que sea el flujo de fluido, ¿sale? De la materia, de cómo la materia, digamos, en el inicio del universo, digamos, aquí está el Big Bang, ¿sale? Se empezó a formar la materia y bueno, aquí toda la materia empieza a fluir como si fuera un fluido, digamos, a lo largo de la evolución del universo. Y luego ocurre una transición de fase en la que se empiezan a formar, digamos, las galaxias, ¿no? Entonces se empiezan a formar cúmulos, ¿no? En donde ya las partículas ya no fluyen como tal, sino se forman estos clústeres, ¿no? De cúmulos de materia, que da lugar a la creación de las galaxias, ¿no? Entonces, este campo vectorial, pues, se mueve a través de la variedad, ¿no? Y bueno, algo de interés es estudiar cuáles son las ecuaciones dinámicas. Normalmente se asocia con ecuaciones tipo similares a las ecuaciones de la hidrodinámica, como las ecuaciones de Navier-Stokes, pero relativistas, para estudiar este tipo de escenarios, ¿no? Y bueno, ahí, si tú estás interesado, o sea, si digamos en las ecuaciones aparece de manera natural términos, ¿sale? Que involucren cambios en el campo vectorial, pues posiblemente algunas de las, no sé, derivadas de Lie podría ser de interés, ¿no? Pero es cuestión de ver si en ese contexto se pueda aplicar. Pero como les digo, ya cuando metes la métrica, puedes definir lo que es la derivada covariante y la acción de la derivada covariante es similar a la acción de la derivada de Lie. Entonces, de tal manera que, pues no hay más que, por ejemplo, la derivada de Lie, digo, la derivada covariante sobre sobre un vector aquí, el conmutador, aquí vamos a decir un vector, esto hasta donde se está, no me acuerdo bien la notación, pero está relacionado justamente con el tensor de curvatura, ¿no? Entonces la curvatura, pues es la que te dicta la evolución, digamos, del universo, ¿no? Y bueno, este campo vectorial se va a mover a lo largo de ¿cómo se llama? Del espacio-tiempo definido por el espacio-tiempo de Friedman-Robertson-Walker. Ahora, esos detalles, digamos, quizá se llegue a ver porque pues falta todavía mucho, pero quizás se puedan ver como ejemplo, ¿no? Ahora, la cosa es de que la dinámica, ya una vez que tienes la métrica y que entonces la derivada de Lie la puedes identificar, no exactamente igual, pero la puedes identificar con la derivada covariante, pues esto tiene información del cambio del campo vectorial a lo largo de la variedad, ¿no? Y esa derivada covariante, o la componente, ¿no? De la derivada covariante, van a aparecer de manera natural en las ecuaciones de la hidrodinámica relativista. ¿Ok? Ya, gracias. Sale, vale. Bueno, entonces, pues aquí le vamos a dejar y déjame buscar más ejemplos quizá, pero digamos, pues no hay que adelantarse todavía porque pues en realidad todavía nos falta más elementos. De hecho, después de la derivada de Lie, pues prácticamente terminamos con lo de la derivada de Lie. Se requiere introducir otras nociones que se llaman formas exteriores, ¿no?
Y después de estas formas exteriores, nos hace falta, déjenme les comento, ya con eso ya terminamos básicamente la sección. Entonces, el próximo viernes terminamos ya finalmente lo que nos habíamos propuesto, y a partir de lunes vamos a iniciar con la geometría riemanniana, ¿ok? Como tal, ¿no? O sea, ya le vamos a dotar a la variedad de una métrica riemanniana, y de ahí pues ya va a salir un poco más, va a ser mucho más sencilla ver la interpretación física, ¿no? Muy bien, jóvenes, pues entonces, pues ahí le dejamos.